sí se cumplen. Y también el Antiguo Testamento es un ayo tutor que nos lleva a Cristo. ¿Okay? Y las escrituras que respaldan todo esto están ahí escritas. Si quieren, después les pongo esto otra vez en pantalla y pueden tomarle una foto y quedarse con ella para que tengan una idea de cómo vamos a estar estudiando la Biblia. Y ahorita que empecemos, se van a dar cuenta de lo que estamos haciendo, ¿correcto? Ok, vamos a comenzar entonces. Déjame ver qué tengo que hacer aquí. Eso. Y ahora sí ya los puedo ver. A ver si se están portando bien. Bienvenidos todos. Vamos entonces a abrir el primer libro de la Biblia, el Génesis. Y me hacen el favor. Vamos a abrir Génesis en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. Nada más, nada más. El versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Paren ahí. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? Del texto que acabamos de leer, ¿qué aprendemos? Dijimos que el Antiguo Testamento es para aprender. ¿Qué aprendemos? Que había un Hermano principio. Roberto, Dígame. Soy Gerson. Había un principio y quien creaba las cosas era Dios. ¿Ok? ¿Qué más? sí, No hermano, dice que Roberto, Dígame. hermano Roberto, que se aprende primero que Dios no fue creado, porque cuando existió el principio ya Dios existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ya Dios existía desde antes de que existiera lo que vemos, primero. Segundo, la palabra cielos está en plural, lo cual significa que Dios no solamente creó lo físico, lo que nosotros vemos en nuestros ojos, sino también lo que no vemos, porque dice los cielos y la tierra. Entonces, aprendemos de ese primer versículo esas dos cosas. La primera, que Dios ya existía antes de que existiera cualquier cosa. Segundo, Él es creador. Y tercero, que Él creó el universo, o sea, la Tierra, la galaxia, el universo y lo que hay más allá, que no alcanza a ver nuestros ojos. Ok. Fíjense bien todo lo que aprendimos. ¿Alguna otra cosa se nos perdió o lo dijo Joel completito? Ahora, ¿qué aprendemos de la naturaleza de Dios? ¿Qué aprendemos de la naturaleza de Dios? ¿Cómo es Dios? Es espíritu, hermano. ¿Okay? ¿Qué más? Del texto de que estamos leyendo, nada más. ¿Qué atributo le podemos dar a Dios? Todopoderoso. Poderoso. Menos más poderoso que nosotros, seguramente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir la palabra crear? Lo Crear no es hizo. igual que hacer, o edificar, o construir. ¿Qué quiere decir crear? Ustedes hablan español mejor que yo, seguramente. Dar origen, dar origen. Perdón, Eduardo, otra vez. Dar el origen de las cosas.
Sergio, Crear, hizo de la nada. sí, de la nada hacer algo. De El la único nada, que puede crear es él. sí. Nosotros no podemos crear. No. Podemos hacer de algo, podemos hacer otra cosa, pero no podemos simplemente de la nada hacer materia. De la nada hacer ni siquiera una idea. Nosotros no tenemos esa habilidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de creativo, pensamos en un artista, un pintor, un escritor, autor de libros, etc. Pero esa clase de creación no es lo que estamos hablando aquí. ¿Ok? Ahora, me gusta mucho lo que dijo Joel, porque no solamente creó la parte espiritual, o sea, los cielos que no podemos, lo que no se puede ver, sino los cielos que sí se puede palpar o sentir o entender físicamente, y la tierra que se entiende físicamente también. ¿Ok? Aunque después de eso vamos a ver que son más cosas. Ahora, y lo que dijo, me gusta mucho lo que dijo, que nos damos cuenta que Dios existía antes, oigan bien, antes del principio, porque ya existía, antes del principio, o sea que Él creó el principio y el fin, pero Él sobrepasa el principio, es antes del principio y después del fin, porque Él es el que lo creó, Él inventó el tiempo, Él lo creó también. Y lo estamos viviendo día a día, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, ¿ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más aprendemos? Vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y lea hasta el 3, por favor. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok. Fíjese bien lo que dice. En el principio era el verbo, la palabra. En el principio ya existía también. Ya existía el verbo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ok. Y el verbo era con Dios. Y además el verbo era ¿qué? Era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo, fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, aquí nos damos cuenta que en Génesis 1 hay un misterio, porque en Génesis 1 nos habla de Dios. Aquí nos dice que hay un verbo y que hay un Dios y que el verbo y el Dios es lo mismo, que el verbo está con Dios y el verbo es el que hizo, ¿verdad? Todas las cosas. O sea, es por medio del verbo que todas las cosas fueron hechas. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 1. Versículo 1 y 2. ¿Y qué nos dicen? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok. Aquí otra vez confirma que fue a través de Jesucristo, de su Hijo, del Verbo, de la palabra, que Dios hizo el universo. Y eso lo va a ir confirmando en Génesis, porque vamos a ver que simplemente dijo, hágase, y se hizo. Pero aquí hay un misterio revelado de que Dios, Jesucristo, el Verbo de Dios, ya estaban ahí antes del principio. Ya existían antes del principio. Ya estaban ahí. Jesús es eterno, Dios es eterno, es la manifestación de Dios, se llama Cristo. Verbo quiere decir también manifestación, acción. Y entonces sobre esa base estamos empezando a entender una parte de menos, la parte de esas dos naturalezas, siendo una misma, que tienen las mismas características, el mismo poder, para que respetemos a quien vino aquí a morir por nosotros. Oigan bien, porque el que nos visitó aquí hace 2000 años y murió en esa dura cruz, no fue simplemente una persona nacida de una virgen el 25 de diciembre, según algunas gentes. No fue eso nada más. ¿Quién era esa persona? El Dios mismo. El mismo Dios, el mismísimo Dios, el que creó todo el universo, el que ha existido eternamente, el que es todopoderoso, el que tiene todo el poder para hacer las cosas. Inventó el tiempo, inventó los valores, inventó toda la parte espiritual, además de la parte material. Y estamos empezando a valorizar, tenemos que valorizar a Dios. La razón que está escrito esto es para que entendamos que Dios está ahí y entendemos ya lo que leímos en el método de estudio, de que toda la escritura nos lleva a Cristo, porque aquí en forma de misterio, en el versículo 1 ya está el Cristo. Ya está el Cristo mencionado, ya está manifestado. Y si no empezamos con eso básico, nos perdemos todo el fundamento de toda la Biblia, porque no tenemos suficiente respeto por Jesucristo. Nos bajamos a un ser físico, natural, simplemente identificado porque nació de una doncella, una muchacha joven. Y hasta cuestionamos su virginidad y toda clase de cosas que pasan después. Y todo eso es para despreciar y menospreciar quién es el Hijo de Dios. La importancia tan grande de entender la naturaleza de Dios para nosotros es lo que Dios está aquí. Debemos entender que la Biblia está escrita para que nosotros nos entendamos, conozcamos lo más profundamente que podemos hacer a Dios mismo. Lo conozcamos a Dios y sepamos qué es y qué es lo que hace. Ok. Comentarios. Alberto, Eduardo. entonces, la creación, antes de la creación material, se llevó a cabo lo espiritual. Dios creó los seres espirituales antes de la creación material o el universo. Esa es mi opinión. ¿Qué saben? Hermano Roberto, Sí, hermano. es interesante, como inicia Génesis 1, no, en el principio.
Una vez un evangélico le estaba hablando a una señora diciéndole, mira, tú eres una pecadora por esto, tú tienes un piercing y cuando tú te vayas al infierno, día, mañana, tarde, noche, un gusano va a estar ahí. Yo le digo, señora, disculpe, una pregunta. ¿Cómo vas a saber tú qué día, qué hora, qué minuto va a pasar en el infierno? Me dice, ¿por qué? Yo le digo, mira, lo primero que Dios creó en todo, lo primero que estableció fue el tiempo. Cuando se dice en el principio, eso significa que antes de ese principio había una eternidad, porque no había un momento, no había un tiempo específico. Cuando dice en el principio, creó, es en el preciso momento en que Dios dice, a partir de aquí, empiezan horas, días, minutos, segundos. Y es lo que dice cuando habla con Noé. Cuando antes de hacer el pacto con Noé, él dice, mira, prometo no destruir más la tierra, pero también van a haber verano, va a haber invierno, va a haber cosecha, va a haber siembra, va a haber día, mañana. ¿Qué pasa? Pedro dice que el cielo y la tierra van a desaparecer como cortina. Al desaparecer el cielo y la tierra, desaparecerá el tiempo, que fue lo que Dios estableció en el principio. Y cuando desaparezca el tiempo, ahí es donde comienza de nuevo la segunda eternidad, porque no va a haber tiempo. Pero cuando Dios establece ese lapso en el cual estamos llamados al arrepentimiento todos, ese es el tiempo en el que recuerdo la clase suya de Hebreos cuando estábamos hablando del reposo. Todavía tenemos tiempo de entrar. Pero es interesante porque él dice en el principio, o sea, en el primer segundo, de ahí en adelante, Dios creó, Dios hizo con un fin específico algo que no existía, algo que no estaba. La creación es eso, crear es eso, tener una idea y decir, bueno, voy a establecer esto con un fin específico. Pero lo que me llama la atención es eso, en el principio, o sea, el establecimiento de la efemeridad del tiempo del hombre. Señor, hermano Roberto, era mi comentario. Tremendo comentario. Tremendo comentario. Ok. ¿Algún otro comentario? Si no, vamos a leer el versículo 2. Ya vamos adelantando, vamos a ver 2 versículos. ¿Quién lo lee? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Ahora ya está empezando a existir cosas. ¿Qué es lo que vemos que ya existe? La tierra que está desordenada, las tinieblas, el abismo, el Espíritu de Dios y las aguas. Ya estaban ahí esas cosas. El Espíritu de Dios, ya apareció la tercera parte de Dios, ¿verdad? Primero vemos Dios, el Creador, Dios, el Hijo, el Verbo, a través de quien la creación fue hecha, y ahora ya aparece el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y en los primeros 2 versículos está toda la naturaleza de Dios, solamente para que nos recordemos eso, ¿no? Recordemos que está ahí. Ahora, ¿cuál es la característica de la tierra y de las aguas y el abismo y las tinieblas? Que no había orden. Sí, que No había orden. No había orden, estaba todo desordenado. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos desde el punto de vista simplemente discernimiento material, discernimiento espiritual, ¿verdad? Discernimiento material, tierra y aguas. Discernimiento espiritual, tinieblas, abismo, ¿verdad? Tinieblas, abismo. ¿Qué es? Ahora,
si vemos el mundo cuando está así, ¿verdad? Pues el mundo, hablando ya de la gente, de la gente que vive aquí en el mundo, que no tiene a Dios, ¿cómo está? ¿Está desordenada y vacía o está en tinieblas? Sí, ¿verdad? Está exactamente de esa misma manera. Y cuando vemos el Evangelio de Juan, vemos que a esos a donde se va, con ese mismo idioma, a donde se va el evangelista, el apóstol, a escribirnos, ¿verdad? Sobre lo que Dios a través de Cristo vino a hacer aquí en la tierra, a vencer las tinieblas, a vencer el pecado, a vencer el desorden, establecer un orden verdadero aquí en la tierra. Vamos a pensar de eso, o sea, aquí está dándole una sombra a la tierra, ¿verdad? Sin la intervención de Dios, no está bien, está desordenada. Ahora, ¿qué es lo que hacía el Espíritu de Dios? ¿Qué es Se lo que movía hacía? sobre las aguas. Se movía sobre las aguas. ¿Ok? Primero estaba sobre. ¿Qué? ¿Perdón? No, la cosa está Es que el hermano Eduardo casi no lo entiendo lo que está diciendo. ¿Seré yo que soy medio sordo o es la transmisión? Yo creo que Estoy soy yo. hablando, Soy yo el que estoy medio sordo, entonces. no hay un hermano por ahí, otro No, hermano el que está hablando. fue el hermano Gerson de San Antonio. Sí. Ok. Entonces, Quería, aprendemos que sin la intervención de Dios, ¿verdad? El mundo es un desorden. Beto quiere hablar. ¿Perdón? Beto quiere hablar. Ah, bueno. Buenas noches. Pon orden, Sergio. Sí. Estaba pensando en ese versículo 2. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, tinieblas y había un abismo. O sea, las cuatro características que se le da ahí a la tierra hasta el momento creada era vacío, desorden, tinieblas y abismo. Tanto que el Espíritu Santo no tenía dónde reposar, por eso se movía sobre la faz de las aguas. La nueva versión internacional dice que era un caos total, y yo lo veo así, o sea, si uno puede, trata de pintar eso en un cuadro, desorden, vacío, tinieblas y abismo, verdaderamente es un caos, que es la característica de la sociedad. O sea, esto que se presenta aquí en Génesis 1:2 es exactamente la característica de la sociedad actual. Vacío, desorden, tinieblas y un abismo. Y hasta tanto Dios no intervenga, la tierra va a seguir siendo así, la sociedad va a seguir siendo así. Y hasta tanto nosotros no intervengamos, digamos, con el mensaje, con la presencia de Dios, anunciada y vivida, la tierra, la sociedad, el ambiente, seguirá siendo un caos total. Entonces eso de Génesis 1:2 es simplemente la sombra de lo que es la sociedad hoy día. Bueno, me gustó mucho lo que dijo un hermano, que debido a esa condición, el Espíritu de Dios nomás se miraba, no entraba a arreglar la cosa, no podía, ¿verdad? Y eso me recuerda a la parábola de la semilla y la tierra buena y la tierra mala, ¿verdad? La semilla cuando se planta sobre la piedra o sobre la tierra mala no da fruto, pero la tierra Exacto, labrada sí da fruto, ¿verdad? exacto, pero digamos, esa primera pintura de la creación de Dios, pues a mí no me gusta y a nadie le gusta. Y yo creo que a Dios tampoco le gustó. Por eso en el capítulo 3 dice, sea la luz.
y empieza a corregir lo que estaba desordenado, empieza a corregir el caos, las tinieblas con luz. Y qué coincidencia, ¿no? Que Juan capítulo 1 hace exactamente lo mismo. O sea, el versículo 3 aquí dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vamos a parar ahí. Y dice, y vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora que leamos en Juan, otra vez. Capítulo 1. Ahora el versículo 4. En adelante, ¿qué dice? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el 5. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuál era el resultado de que Dios hiciera la luz? Para Quitar acabar las con las tinieblas. tinieblas. Separó las tinieblas de la luz, ¿verdad? O sea, mira, eso es más claro todavía cuando empezamos a ver la venida de Jesús, porque ¿qué es lo que se revela en el Evangelio? Según Romanos 1, 16 y 17, porque en el Evangelio se revela que La justicia de Dios por fe y para fe. la justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios. O sea, cuando Dios está hablando de crear la luz y separar la luz de las tinieblas, está diciendo esto es bueno y esto es malo. Esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Esto es servir a Dios, esto es pecar. Esto es obediencia, esto es desobediencia. O sea, genera y establece la justicia. Ahora, ¿quién hizo la luz? ¿Quién la hizo? Dios. Dios, ¿cómo la Dios. hizo? ¿Cómo la hizo? Dios. ¿Cómo la hizo? Exacto. ¿Qué utilizó Dios para crearla? Dijo, es todo lo que hizo. Claro. Dios, Simplemente habló. solamente. Ahora, entonces, ¿nosotros tenemos derecho a establecer la justicia? ¿A crear la luz? No. ¿Cuál fue el pecado? Desde el principio, pero que lo vemos más claramente en Romanos capítulo 10, versículo 3. ¿Cuál fue el pecado de los judíos, del pueblo de Dios? Romanos capítulo 10, versículo 3. No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios. Okay. Ese es Hermanos, el problema general, primordial que tenemos en el día de hoy en el mundo, es que la gente justifica sus acciones, justifica su pecado. Si le gusta hacer ciertas cosas, dice, pues está bien hacerlo. Y no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Todos nos rebelamos contra la justicia de la Constitución, de la nación, de la ley que está bajo la que estemos viviendo. Nos gusta ser rebeldes. Tenemos esa naturaleza y eso es lo que tenemos el problema aquí, ¿verdad? Sin embargo, el único que tiene derecho a generar lo que está bien y mal y definir, determinar quién es la luz, es Dios. Ahora, cuando Él dice sea la luz, ¿qué es lo que pasó? Según el versículo 4 de Génesis 1. Y fue la luz, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena.
y la separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién decidió que la luz era buena? Dios. ¿Ah? Dios. Ahora, qué interesante. Esa luz, ¿quién es? Según 1 de Juan 1:6 y 7. ¿Quién es? El verbo. El verbo. Jesucristo. Jesucristo. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Quedémonos en la palabra, quedémonos ahí. Versículos 6 y 7. Bueno, desde el 5, 6 y 7. Fíjense cómo lo explica aquí Juan. Cómo nos aclara el misterio. No sé, no lean todos al mismo tiempo, por favor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Primera de Juan. Ah, ok. Capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Primera de Juan. Voy. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No, Alex, es Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Ahora, fíjense bien. Ese es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Dios es luz. ¿Dónde encontramos la luz? ¿Dónde encontramos la verdadera justicia? En Dios. En Dios. En Cristo. En Cristo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, o sea, si andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Doble pecado. Por el pecado que vivimos y además mentimos, porque decimos que está bien. Fíjate bien cómo el pecado genera pecado. Bueno, Hermes, Dios te bendiga. ¿Verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿ok? O sea que donde está Dios, está todo bien. Tenemos que entre nosotros. ¿Qué tenemos entre nosotros? Hermano Jorge. Una sola forma de pensar. Sí. La verdadera comunión, hermanos. Comunión unos con otros. Sí, la verdad, exacto, la verdadera comunión unos con otros. ¿Y qué beneficio tenemos? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Wow, wow. ¿Qué condiciones hay entonces para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado? Con dos condiciones. Mantenernos unidos. Mantenernos unidos, pero ¿andar dónde? Andar en luz y tener comunión unos con otros. Andar en luz y tener comunión. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Los beneficios de la luz son tremendos, ¿verdad? Y la luz vence a las tinieblas, vimos en el Evangelio de Juan. Entonces empieza a tener sentido porque la luz, entonces lo que estamos hablando de la luz aquí, no es necesariamente la luz como la de un foco, de un bombillo, ¿no? O del sol, sino que estamos hablando en realidad de la claridad intelectual que podemos tener, de la inteligencia, el entendimiento de las cosas de Dios.
de la naturaleza de Dios, de la justicia de Dios, mejor que nada de la justicia, que se revela en el Evangelio según Romanos 1:17, ¿verdad? Entonces fíjese qué tranquilidad saber que si nosotros proclamamos el Evangelio a la gente, estamos dándole la luz, estamos entregándoles a Dios, a ellos, para que brille en su mente, se le prenda el foquito y sepa lo que tiene que hacer correctamente para poder agradar a Dios, para poder recibir los beneficios del perdón de los pecados y eventualmente la vida eterna. Entrar otra vez a ese espacio que existe después de la dimensión del tiempo que creó Dios cuando creó el principio y el fin, ¿verdad? Para que podamos participar de la eternidad de nuestro Dios. Eso es lo más tremendo que tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo estableció otra vez? Para que recordemos, volviendo a Génesis capítulo 1, ¿cómo estableció Dios la luz? ¿Qué es lo que usó? Con la Con su palabra. Con su palabra. Nomás hablando, nomás diciendo, ¿verdad? Cuando Dios habla, ¿qué hay que hacer? Obedece. Primero, ¿qué hay que hacer? Prestar Escuchar, atención. como la fe. Escuchar. Ok, escuchar, ok. Y segundo, ¿entre dónde? El corazón. El corazón. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir que entre en el corazón? ¿Qué quiere decir implantado? Es lo que dice Santiago, que la palabra sea implantada en nuestro corazón. Implantada. ¿Qué quiere decir implantado? Tiene que ver con la tierra otra vez, ¿se acuerdan? La tierra labrada, la tierra bien trabajada, ¿verdad? El Espíritu de Dios nomás veía lo que estaba pasando, pero el que vino a trabajar en eso fue el mismo Hijo de Dios, el Verbo de Dios. La palabra de Dios vino a trabajar la tierra, que somos nosotros, preparar esa tierra para recibir la palabra. Es un Dios inexpresable, la naturaleza de Dios, lo que se da a conocer. Es tremendo, tremendo lo que estamos viendo en un par de versículos de Génesis, cuando se ponen a pensar. Ok, vamos a terminar hasta el versículo 5 el día de hoy. Yo creo que no vamos a tener más tiempo de eso, porque ya cumplimos la hora. Vamos a terminar leyendo el versículo 5 de Génesis capítulo 1 y a ver quién más quiere comentar y ahí vamos a terminar. Versículo 5. ¿Quién lo lee, por favor? Y fuera la tarde y la mañana un día. Okay. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ok, ahora, fíjense en lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que llamó Dios a la luz? ¿Qué es lo que llamó Dios a la luz? Día. 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 Dice bien. ¿Y qué es lo que llamó Dios a las tinieblas? Noche. Noche. Y cuando hizo eso, ¿qué pasó? Fue la tarde y la mañana un día. Hubo día y hubo noche. Empezó a contar el tiempo, ¿verdad? Día y noche. ¿Qué es lo que nosotros aquí vivimos? ¿Qué es la diferencia entre el día y la noche para nosotros? La luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad, ¿verdad? ¿Y qué significa eso para nosotros? Vamos a Juan capítulo 11. Somos del día. Cuando vio a muerto Lázaro y le habían pedido Marta y María que viniera y no hizo caso del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cómo respondió? Vamos al versículo 11, capítulo 11, versículo 7, hasta el versículo
10. Juan capítulo 11, versículo 7 al 10. Luego de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tienen idea? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Okay. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos del día y de la noche? ¿Qué es lo que pasa en la noche? Que andemos en la luz. Sí, que andemos de día, ¿no? Porque cuando andamos de noche, ¿qué va a pasar? Tropezar. Tropezamos. Si tropezamos. Yo de día tropiezo, imagínate qué me pasaría de noche. ¿Verdad? Y de día tropezamos, ¿qué nos va a pasar de noche? Entonces, cuando pensemos en lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? La importancia de la luz, la importancia de la luz. ¿Verdad? Tan importante la luz para nosotros que cuando se va la luz, ¿qué pasa, hermanos en Venezuela? Que tienen experiencia en esto. No se pueden conectar. Vienen los mensajes. No tengo internet, se le fue la electricidad, se fue la electricidad. Y así Se daña estamos. el pollo. ¿Verdad? Entonces sabemos tan importante que es la luz, tan importante que es la luz y para nosotros. Aquí estamos estudiando de noche, pero como si fuera luz del día. Miren nomás cuánta luz tenemos. Gracias a Dios. Pero la luz que Él quiere que nosotros veamos es la de Cristo. ¿Verdad? Si andamos en la luz como Él es la luz, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La consecuencia tremenda de andar en la luz es maravillosa y no debe ser difícil de entender. Tenemos una ilustración cada 24 horas, cada 12 horas, ¿no? Viene el día y viene la noche, viene el día y viene la noche. Y eso, si los meteorólogos en eso no fallan, ¿no? Si le dicen esta noche será principalmente oscuro y mañana durante el día habrá luz. Ahí no fallarían. Cuando le dicen la temperatura sí fallan. Y si va a llover o no, también fallan. Pero las cosas de Dios son garantizadas. Pero lo que debemos entender que lo importante es la luz. Y la luz para nosotros entonces es ¿qué? Es entendimiento de la palabra de Dios. Es conocimiento de la justicia de Dios. Y es a través del Evangelio. Y es manufacturado por Dios o creado por Dios a través de su palabra, lo que Él dice. Por eso es tan importante para nosotros entender y escuchar el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y cuando sabemos el Evangelio, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla y qué simpleza y qué sencillez es seguir a Cristo y seguir a Dios si sabemos dónde buscarle y dónde encontrarle! ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el día. ¿No? De día. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En su palabra. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En su creación. Viendo las cosas y encontrando los valores espirituales. ¿Verdad? Su lealtad y conociendo más y más su naturaleza de cómo es Él. ¿Verdad? Bueno, vamos a parar ahí porque si no nos seguimos hasta las 10 de la noche. Yo sé que algunos ya tienen sueño y querrán irse. Si no hay algún otro comentario, si alguien quiere hacer un comentario final, antes de terminar. Sergio, te agradezco mucho lo que estás haciendo. Sí, hermano Eduardo. En Juan 3:19 dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Jesús lo recalcó mucho porque él cuando hablaba, personas allí, fariseos, escribas, atacaron.
Hay un ejemplo en mismo Juan 6, donde él dice, yo soy el pan de vida y mi Padre me envió de los cielos. Dice, pero este no es el hijo de María, el carpintero. ¿Cómo está diciendo que Dios? Fíjate cómo trabajan de una vez las tinieblas a atacar la luz. Y eso nos pasa a todos. Cuando nosotros comenzamos a hablar, predicar la palabra, comenzamos a recibir ataques. Muy bien, hermano. Sí, tienes razón. Tienes razón. ¿Algún otro comentario? Quería agradecerle, hermano Roberto Miranda, por tan bella actitud que tiene hacia nosotros en querer enseñarnos y conocer más de la palabra de Dios. Es el Espíritu de Cristo que se mueve en tu linda persona y en tu capacidad para poder iluminarnos más. Gracias por ese bello gesto, gracias por estar conectado con nosotros toda la mañana en Café con Dios. Lo admiro mucho y he aprendido mucho de usted, hermanito, en lo que la conozco. Gracias por ese don que Dios le dio a usted. No, Ember, somos menos que siervos inútiles. No le llegamos ni siquiera a siervo inútil. Amén, Bueno. amén. Amén. Y ya que hizo ese Hermano Roberto. comentario de hermano Joel. Un comentario corto. Dice, aquí se utiliza la palabra Dios separó la luz de las tinieblas. Cuando se separa, cuando se hace una definición de ambas, a mí me llama la atención o me trae la palabra santidad, porque Dios nos separa de la oscuridad, Dios nos separa de ese abismo del que hablaba el hermano Beto en el versículo 2, de ese caos. Dios nos separa, nos trae a la luz, nos trae a la presencia de Cristo y nos llama a eso, a la santidad. Cuando Dios separa y define, mire, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Si tú estás en la luz, estás en santidad. Si tú estás en tinieblas, estás en oscuridad, estás en pecado. Entonces, me llama eso la atención, porque Dios separa eso. Entonces Dios nos separó, y la santidad es estar separado de lo negativo, de lo que no es de Dios. Y eso es santidad, hermano Roberto. Igual que el hermano Ember, muchísimas gracias por su dedicación, hermano Roberto. No, gracias a Dios, no a mí, no. Gracias a Dios que nos usa para hacer cosas. Espero no haberle echado a perder mucho de lo que Dios quiere que sepamos. Voy a aprovechar para pedirle al hermano Ember si va a poder estar el próximo sábado. ¿Sí o no? Me dice a mí, hermano Roberto. Sí, para que me haga el resumen de la clase de hoy. Perfecto. Para 5 minutos, para comenzar del 1 al 5 de Génesis 1. Pues voy a apuntar a Ember. Si no puede, por favor, seleccione a otro para decirle. Ok, tranquilo, no se preocupe. Y me da mucho gusto que hayan estado aquí con nosotros. Tenemos con nosotros a varios hermanos por primera vez, al hermano Jorge Moreno. Ay, su esposita, qué linda. Jorge es anciano de la iglesia. Bendiciones. Sí, es anciano de la congregación de Miramontes, allá en San Salvador, capital de El Salvador. Y su esposa, muy Siervo linda. inútil, hermano. Gracias a Dios. Siervo inútil, sí. Pues, sí. Por eso le digo que yo ni llego a siervo inútil, por eso ahí andamos. ¿Verdad? Tenemos también el hermano Hermes aquí entre nosotros, qué bueno. Y los hermanos de San Antonio, que se han juntado varios, qué bueno que están por acá. San Antonio de Táchira, bienvenidos todos. Y sus comentarios son muy apreciados. Gracias, hermano, gracias a usted más bien por aceptar pues esta humilde petición. Yo estuve orando mucho a Dios para atreverme a hacer esa petición y ver el tiempo tan bonito. Gracias por esa gran enseñanza, porque hoy he entendido más que la luz es Dios. Sí, pero no. Y sin Él no tengo luz. Y debo estar en Dios todo el tiempo para poder estar en luz. Así está en la oscuridad.
que Dios refleja en el mundo por medio del tiempo, día y noche. Pero si yo tengo a Dios, aunque esté en la oscuridad, voy a hacer luz. Eso es lo que me ha hecho entender ahorita el mensaje. Así es, hermano. Buena parte, buena recepción del mensaje. Bueno, quiere decir que entró como debe de entrar. O sea, Dios es grande. Así es. Hermanitos, cuando van a hablar de alguien que dio una clase, nunca les digan que son buenos. Díganles que ellos no sirven, pero el mensaje estuvo bueno. Porque no se les suba el orgullo. No se nos suba el orgullo. ¿Ok? Muchas gracias a Hermano todos. Roberto. Sí, hermanito. Hermanos, placer saludarlos. Soy de la ciudad de Kentucky, Covington, Kentucky. Y miré la solicitud que me enviaron, pero estaba curando a mi hijo porque está resfriado y por poco y se me pasa la clase. Pero lo voy a escuchar un poco. Me alegra saber de ustedes y me alegra que se encuentren bien. Yo le digo a un hermano acá, hermano, qué feo estuvo tu mensaje, para que no se crea mucho cuando lo predica bonito. Así es, ya aprendió el hermano Hermes. Qué bueno, ya está aprendiendo. Muy buena clase, hermano, muy buena clase. Muchas gracias por compartir la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Nancy, qué bueno verte también, a todos. Danis, Maruja, Juan Santiago, cuídense mucho. Lucy y Florentino estuvieron aquí entre nosotros, qué bueno. Están por acá, qué gusto nos da. Ok, vamos a pedirle entonces al hermano Jorge Moreno si nos hace el favor de cerrar con una oración. Después nos podemos saludar y despedir. Como no, hermanos, acompáñenme en la oración. Papito Dios, que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por la vida, gracias, Señor, porque tú nos bendices, siempre estás al cuidado de nosotros. Gracias te damos por Roberto Miranda, nuestro hermano, tu siervo, porque tiene a bien, Señor, conectarnos para escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos bendiciones para él, bendícelo, Señor, bendice su hogar, su esposa, sus hijos, su ministerio, su salud, Señor. Gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí conectados y a los hogares que estamos representando, Señor. Te pedimos siempre que nos bendigas, que siempre nos des el deseo de aprender más de tu palabra, Señor, que es la luz y lumbrera de nuestros caminos. Bendícenos, Señor, y hoy que nos retiramos de esta plataforma tecnológica y que vamos a tener un descanso, que nos des un descanso reparador. Mañana, primer día del Señor, tu Hijo Jesucristo, podamos adorar en comunión como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien. Gracias, hermanitos.